Hola, bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión les voy a presentar ya un tema que corresponde a la segunda unidad, que sería la probabilidad. Entonces, en esta unidad vamos a comenzar con algunos conceptos, que es lo que voy a ver principalmente en este video. Al final voy a mostrar algunas formulitas, algunos ejemplos de cómo calcular, digamos, unas probabilidades muy sencillas, pero que nos sirven como base para poder entender cómo funciona esto de la probabilidad y nos ayudará a resolver algunos problemas más complejos más adelante. Hay otra unidad que sería ya la unidad 3 que sigue siendo probabilidad, pero ya trata de las distribuciones de probabilidad. Entonces vamos a seguir hablando de esto durante un par de videos más, tal vez 3. Y ya comenzaremos a hablar aquí vamos a hablar de algunas cosas, les decía, muy sencillas como conceptos y algunas probabilidades que se sacan ya lo vamos a ver en esta video, con algunos modelos, digamos, ya establecidos o bajo el conocimiento de ciertas premisas. Y luego ya en la siguiente unidad, que sería la distribución de probabilidad, pues vemos otro tipo de modelos, como por ejemplo la distribución normal, que es algo muy importante, muy utilizado para muchos de los fenómenos que observamos o de los experimentos que realizamos. Entonces, esta parte de la probabilidad, al menos en mi experiencia, en el tiempo que llevo dando la clase de bioestadística, que ya son pues algunos años, me he dado cuenta que es la parte que a veces les cuesta más a ustedes como estudiantes. Bueno, inclusive puede ser que también a mí, para poder explicar, ¿no? Todos estos conceptos y que se entiendan, porque tienen mucho que ver a lo mejor con algunas cosas de lógica, ¿no? Lógica de conjuntos y ese tipo de cosas que a lo mejor pudieron haber visto en alguna clase durante la preparatoria, ¿no? Inclusive a lo mejor alguno ya llevó una clase tal como tal de probabilidad y estadística. Y entonces se vuelve un poquito a veces confuso, vamos a ponerlo así, la forma en cómo se nos presentan o cómo vamos a ir resolviendo estos problemas de probabilidad. Pero les digo, vamos a ir empezando con algunas cosas sencillas para poco a poco ir desarrollando más las bases para llegar a problemas un poquito más complejos, ¿no? Entonces vamos a empezar inclusive con algunos dibujitos, con algunos diagramas, que creo yo que eso nos ayuda bastante a visualizar, a imaginarnos cómo ocurre el proceso de estas probabilidades para poder hacer los cálculos. Entonces, también, bueno, si alguien ve este video que no sea estudiante mío o sea, por ejemplo, matemático, no me vaya a crucificar porque yo sé que estas cuestiones tienen fundamentos matemáticos puros, entonces no es mi formación como matemático, mi área de formación ha sido otra. Y entonces también por eso intento hacer las explicaciones lo más sencillo posibles, sin meterme tanto a estas cuestiones matemáticas, ¿no? Tal cual, en donde se explique mucho algunas cosas como los teoremas o los axiomas y todas estas cosas. Entonces voy a tratar de manejarlo lo más práctico posible para la resolución de esos problemas que se les pueda presentar, pues sobre todo a los estudiantes de la licenciatura en químico farmacéutico biólogo, que es a quien está dirigido principalmente pues estos videos, ¿sale? Entonces, bueno, después de toda esta pequeña introducción, inclusive esta, a lo mejor si lo quieren ver como pequeña disculpa antes de que pueda presentarse alguna o que pueda decir alguna cosa aquí no muy clara en estos videos. Esto de la probabilidad, aún así, es algo con lo que nosotros o nos podemos sentir a lo mejor hasta habituados, porque lo manejamos inclusive a una manera obviamente muy superficial en vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, podemos estar pensando ahora que es época de lluvias, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que vaya a llover para que si yo salgo, pues cargue mi paraguas, no me vaya a mojar? Por ejemplo, ahora también que estamos en estas condiciones de pandemia, ¿cuál será la probabilidad de que una persona pueda enfermar de este virus, ¿no? Entonces se vuelve una conocimiento que puede generarme en la toma de decisiones, ¿no? A lo mejor, bueno, tengo
una alta probabilidad de contagio, pero por no pertenecer a lo mejor a un grupo de riesgo, tengo altas probabilidades de que si me contagio, esa enfermedad no me impacte más que a lo mejor con unos síntomas muy leves, ¿no? Y entonces vamos jugando con esas probabilidades, ¿no? Inclusive ustedes como estudiantes a lo mejor en el curso se pueden preguntar cuál es la probabilidad de que yo vaya a aprobar este curso, ¿no? Entonces, de una forma muy superficial, pero sí tenemos una noción de lo que es la probabilidad, ¿no? Entonces, estas cuestiones de la probabilidad, si tuvieron la oportunidad de checar algún video que les dejé, por ejemplo, en las redes sociales, en Facebook, ahí en el grupo, les dejé una charla, ¿no? De estas charlas TED que nos hablaba el exponente de esta tema, de esta charla, que nos decía, ¿no? Pues es que la probabilidad son estas cuestiones de juego, de azar, ¿no? Que inclusive pueden llamar mucho la atención. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que un equipo gane? ¿O cuál es la probabilidad de que gane en determinado juego cuando voy a un casino, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones son las que nos tienen al tanto de la probabilidad en la vida cotidiana. Les digo, aunque no sepamos cómo calcularlas, aunque no tengamos una idea clara de a qué se refiere esa probabilidad, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver, por ejemplo, esta probabilidad de las que yo les estoy hablando a lo mejor, en qué categoría de la probabilidad encaja ahorita en algunas de las que vamos a ver, ¿vale? Entonces, bueno, si queremos ya una definición a lo mejor un poquito más formal, podríamos decir que la probabilidad es un valor numérico, también a lo mejor un poco ya más matemático, es un valor numérico que representa la oportunidad o la posibilidad de que un evento determinado o en particular ocurra. Ahorita vemos que también es eso de un evento, ¿sale? Entonces, es que un evento en particular ocurra, ¿sale? Y entonces a esa probabilidad le asignamos un valor que va entre el 0 y el 1. Entonces esta ya es una cuestión de definición que tenemos. Yo no puedo tener, por ejemplo, una probabilidad negativa o yo no podría tener una probabilidad mayor a 1. Si ustedes en algún examen, en alguna tarea que les dejo, sacan una probabilidad mayor a 1, 1.5 o 2, hicieron algo mal, ¿no? Entonces ni siquiera lo pongan, bórrenlo, porque eso está completamente mal. Entonces, también nosotros podríamos expresar la probabilidad, por ejemplo, en porcentajes, ¿sale? En porcentajes podrían ir entonces del 0 al 100, también es una forma de hacerlo. E igual no podríamos tener una probabilidad negativa y tampoco podríamos tener una probabilidad mayor al 100%, ¿sale? Entonces, esas serían las formas de representarlo. Dentro de esta representación del 0 a 1 puede ser, por ejemplo, con decimales. Por ejemplo, ustedes pueden tener una probabilidad de 0.5 o pueden representarlo también en fracciones. Yo tengo la probabilidad de 1/2, que es exactamente igual que 0.5 o 50%. Las tres formas de expresarlo son equivalentes. Entonces, algunas veces pues así lo habrán escuchado, ¿no? Tanto porcentaje de probabilidad de que llueva o que ocurra esto. O si yo tengo un determinado suceso o evento, la probabilidad de que ocurra es de 1/2, ¿no? Es decir, 0.5 o el 50%. Exactamente lo mismo. Ahorita que les decía lo que es un evento, bueno, ese evento es la posible respuesta que yo puedo tener a mi observación. Recuerden que, inclusive en algún video ya se los había comentado, generalmente lo que nosotros en este tipo de clase vemos, pues son cuestiones más como observaciones, encuestas, cuestiones de ese tipo, en donde yo no estoy interviniendo en ese fenómeno, simplemente estoy observando cómo ocurre. El siguiente semestre ustedes cuando ya lleven diseño de experimentos, entonces ahí sí van a modificar o pueden modificar condiciones para ver qué es lo que ocurre. Entonces aquí sería el evento sería una de las posibles respuestas o las posibles respuestas que ustedes puedan tener en una observación que están haciendo o en un experimento que están haciendo, pero esos experimentos son muy sencillos, en donde ustedes no intervienen para nada, ¿sale? ¿Cómo vamos a especificar también esto, lo del experimento, cómo lo expresamos aquí, ¿sale? No es igual que un experimento, les decía, el siguiente semestre que van a ver ustedes en diseño de experimentos. Por ejemplo, yo puedo tener un experimento muy sencillo que podría ser simplemente del grupo, ¿no?, de bioestadística 20B que tengo.
seleccionar una persona. Ese sería mi experimento, ¿no? Ese sería mi experimento, seleccionar una persona. Ese es el fenómeno que yo quiero observar. Y entonces mi respuesta podría ser que yo al sacar a una persona al azar de ese grupo, pueda ser hombre o pueda ser mujer. Entonces ese va a ser ya mi evento. El evento, la respuesta que va a suceder. ¿Cuál es la respuesta que va a suceder? Que yo al seleccionar a una persona de forma aleatoria de ese grupo, es decir, de forma al azar de ese grupo, sea hombre o sea mujer. Entonces tengo el evento hombre y tengo el evento mujer, ¿sale? Eso es un evento. Y así podríamos poner muchos más ejemplos, ¿no? Pero esa es una manera muy sencilla de verlo. Y entonces, dentro de esos eventos, yo podría tener, por ejemplo, diferentes tipos. Por ejemplo, podría tener un evento que le llamamos simple, uno conjunto, uno compuesto. Sin embargo, cumplen todas las mismas características. Y ahorita más adelante defino qué es uno simple, uno compuesto y uno conjunto, ¿sale? Pero ahorita nada más lo que quiero que quede bien entendido es esta cuestión de los valores que van del 0 a 1 de la probabilidad. Ya habíamos quedado eso, ¿no? Que van de 0 a 1 la probabilidad. Y entonces, estos eventos simples, o conjuntos o compuestos, también obviamente deben de estar entre esos valores. Y si yo los sumo, esos valores de esos eventos me debe de dar siempre el 1, ¿sale? O el 100%, como ustedes lo quieran ver. Por ejemplo, volviendo al caso nuevamente de que si yo saco un hombre o una mujer del grupo, si yo, por ejemplo, tengo una probabilidad de 0.5 de que saque un hombre, como solamente tengo otro evento que es el de la mujer, pues entonces mi probabilidad de que sea mujer solamente puede ser entonces 0.5, porque ahí ambos sumarían entonces el 1. Yo no podría tener, por ejemplo, si tengo 0.5 probabilidad de que sea hombre o 50% de que sea hombre, que sea 60% mujer. ¿De dónde estoy sacando yo el otro 10% que me sobra, ¿no? Entonces, si es 50% probable que salga un hombre, tiene que ser 50% probable que salga una mujer. Entonces, esas son cosas que sí nos deben de quedar claras, les digo, porque a la hora que ustedes resuelven algunos ejercicios, inclusive eso nos puede ayudar para simplificar los procesos. Si yo ya sé, por ejemplo, en un problema, si me da una probabilidad total y me da una probabilidad de un evento, yo ya sé entonces que a la probabilidad total le tengo que restar la probabilidad de ese evento para obtener entonces yo la probabilidad del evento que me falta, ¿sale? Entonces, todas esas cosas son como un poco de álgebra, ¿no? De despejar la ecuación, ¿no? Si yo tengo A más B, me debe de dar 1. Si A vale tanto, entonces ¿cuánto vale B? ¿Sale? Entonces, conociendo pues estas pequeñas reglitas que vamos a seguir viendo ahorita casi al final del video, pues me van a servir entonces para resolver de manera más sencilla y tener una idea bien clara de cómo funciona esto de la probabilidad, del cálculo de la probabilidad, ¿sale? Bueno, ¿qué más tenemos? Y bueno, ¿qué es lo que yo representaría entonces con el 1 o el 0? O el 0 y el 100%, como ustedes lo quieran ver. Si yo digo, por ejemplo, que tengo una probabilidad de 0, eso quiere decir que el evento es imposible. Volvamos al caso del hombre y de la mujer en un salón. Si yo digo, voy a sacar a una persona al azar del grupo y alguien me pregunta, oye, y las respuestas posibles pues son que sea hombre y que sea mujer, y alguien me pregunta, oye, ¿cuál es la probabilidad de que salga chincho perro? Ah, caray, pues la probabilidad es 0, porque yo en mi grupo tengo, bueno, a no ser que alguien traiga chinches, ¿no? Pero bueno, no es cierto. O sea, no es una posible respuesta que yo tenga. Solamente puedo sacar hombres o mujeres, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que saques un perro? Bueno, que se meta el perro allá al salón, porque a veces pasa, el perro no está inscrito en la clase, ¿no? Entonces yo me refiero a las personas que están inscritas en la clase. Entonces, esa es una probabilidad de 0. Ahora, que si yo digo, oye, si seleccionas a una persona del grupo, ¿cuál es la probabilidad de que sea humano? Bueno, pues la probabilidad es 100%, ¿no? Al menos hasta donde yo sé, no tengo ningún extraterrestre en la clase. Entonces, el 100% o el 1 me representa que ese evento va a ocurrir con seguridad, ¿sale? Entonces, ¿qué tan seguro estás de que esto ocurra? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Tú qué probabilidad calculas de que esto ocurra? 100%. Ah, caray, qué seguro estás de que eso va a ocurrir, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que tú creas que vas a pasar el curso? 100%. Ah, pues porque estás muy seguro de que va a pasar, ¿no? ¿Quién sabe si eso sea cierto? Ahorita hablamos de ese tipo de probabilidades que calculamos así como de corazonada, ¿no?
Pero entonces eso es lo que significa una probabilidad de 0 y una probabilidad de 1, ¿no? De lo imposible a lo seguro. Obviamente si yo tengo un punto 5 es que mitad y mitad, ¿no? Entonces, híjole, la mitad puede ocurrir o la mitad puede ser que no pase. Entonces, tenemos esa escala, ¿no? A más cercano del 0, pues es muy difícil o hasta imposible que pase, y muy cercano al 1 es que es muy, muy probable, muy factible que suceda, o inclusive seguro si alcanzamos el 1, ¿sale? Entonces, eso es lo que quiere decir. Les digo que inclusive ustedes ya saben de forma intuitiva, ¿no? Porque lo hemos manejado, les decía, en nuestra vida cotidiana. Si quieren una definición más matemática con una fórmula, pues esta es la que tenemos, ¿no? Que sí la vamos a ver un poquito más adelante. Y se fijan, pues es muy sencilla. Lo que significa es, ¿cuál es la probabilidad de X? Y entonces la probabilidad de X sería igual a, en este caso sería las veces que ocurre ese evento entre el total de resultados posibles. Vamos a ponerlo en términos, con un ejemplo para que sea claro. Por ejemplo, volvemos al caso de cuál sería la probabilidad de que yo elija a una mujer en el grupo. Ok. ¿Cuántas personas tienes en total en el grupo? Pues tengo, vamos a decir, para hacerlo sencillo, 10 personas. Ok, tienes 10 personas. Y entonces, de esas 10 personas, ¿cuántas son mujeres? Entonces, esas 10 mujeres serían esta X de acá. Las mujeres que están en ese grupo de 10 sería esta X de acá. Entonces, yo en total tengo a 10 personas, sería esta T. Y de esas 10 personas, vamos a poner que 5 son mujeres. Entonces, es 5 entre 10 me daría igual a la probabilidad del 0.5, un medio, o del 50%, que es exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de sacar una mujer? Lo que tengo que hacer es cuántas mujeres tengo en ese grupo y entre cuántas personas tengo en total en ese grupo. Entonces, si fijan, esta pues es bastante sencilla, ¿no? Cómo sacar una probabilidad de este tipo. Ahorita vamos a ver algunas consideraciones porque pues no siempre se puede sacar así, o no siempre tenemos este conocimiento de cómo se comporta la observación que nosotros estamos haciendo. Y ahorita les dije, pues yo ya sé que en mi grupo tengo 10 personas y que de esas 10 personas, 5 son mujeres. Entonces por eso puedo hacer resolver digamos, de manera sencilla. Ahorita vemos algunos otros ejemplos para que quede bien claro. Entonces esto sería una definición matemática, digamos, de la probabilidad. Entonces, bueno, ya les había platicado un poquito de lo que es el experimento, ¿no? Para nuestro caso, el experimento va a ser simplemente una observación donde sacamos un resultado. Ese resultado puede ser que yo elija un hombre o una mujer del grupo, por ejemplo. O que tenga una tómbola y de esa tómbola tenga diferentes colores y entonces que seleccione un color. Ese sería mi experimento. Y entonces, dentro de ese experimento, pues obviamente lo que yo tengo, les decía, los eventos. Estos eventos ya se los había listado en otro cuadro anterior, pero aquí, bueno, ya los vamos a definir un poquito más y vemos algunos ejemplos más adelante para que quede bien claro. Un evento simple es el resultado más básico de un experimento. Entonces, es lo que conocemos como un punto en el espacio muestral. Ahorita platicamos también lo del espacio muestral. Entonces, un evento simple es un resultado que yo pueda tener. El resultado más básico que yo pueda tener. ¿Cuál es el resultado más básico que yo puedo tener en ese experimento que les decía del hombre y de la mujer? Pues que sea hombre o que sea mujer. Entonces, ya les había dicho, yo tengo un evento simple hombre y tengo un evento simple mujer. ¿Sale? Entonces, es el resultado más básico. Y luego tengo un evento conjunto. Y entonces el evento conjunto ya es una colección específica de eventos simples. Entonces es tener uno u otra característica, vamos a decirlo, de esa respuesta. ¿Qué pasa si yo le agrego además del género? ¿Están de acuerdo que aquí en el experimento que les estoy poniendo de ejemplo sería el género, la variable, digamos, hombre o mujer, es el género? Entonces, aparte de esa variable, ¿qué tal si yo meto la variable edad? ¿No? Y entonces digo que tengan más de 20 años y que tengan menos de 20 años. Entonces, yo ahí ya tengo 4 eventos simples. Tengo el evento hombre, tengo el evento mujer
pero además tengo los eventos de la variable edad, menos de 20 años y más de 20 años. ¿Qué es un evento compuesto? Primero vamos con el conjunto. ¿Qué es un evento conjunto? Que yo, por ejemplo, tenga dos características o dos valores de esa variable en el mismo resultado. Por ejemplo, que yo saque un nombre mayor de 20 años. Entonces, si se fijan, ahí yo ya estoy juntando dos eventos simples en uno solo, que sería el evento conjunto. Y se parece mucho al evento compuesto, pero aquí hay que poner mucha atención porque inclusive se calculan de forma diferente. Cuando a mí me preguntan un evento conjunto, se calcula diferente a como se calcula un evento compuesto. ¿Qué es el evento compuesto? El evento compuesto también es la combinación de esos eventos simples, pero aquí hay una diferencia. Por ejemplo, en el evento conjunto, perdón, ya lo moví poquito. En el evento conjunto, yo en ese resultado debo de tener las dos características. Por ejemplo, les decía que sea hombre mayor de 20 años. Entonces, ese evento conjunto cumple las dos características y entonces su cálculo de probabilidad es diferente. Y en el evento compuesto es que yo tenga uno o que yo tenga otro. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que saque a un hombre o que saque a una persona mayor de 20 años, sin importar que sea hombre o mujer? Entonces ahí cambian un poquito ya los cálculos, porque no es lo mismo sacar yo a una persona que tenga esas dos características que a mí me importan, a sacar una persona que tenga uno u otro, ¿sale? Entonces, a lo mejor ahorita no, así nada más platicándolo no queda muy claro, pero vamos a ver algunos ejemplos para que vean a qué se trata esto del conjunto y del compuesto. Les decía porque es bien importante, porque si no identifican bien o se confunden qué es lo que les están preguntando, se pueden equivocar con el cálculo, porque no es igual calcular un evento conjunto que un evento compuesto. Y ahorita lo van a ver, ¿sale? Con un ejemplo. Vamos primero con los ejemplos para evento simple, que es lo más sencillo. Por ejemplo, un evento puede ser mujer y otro evento puede ser menor de 20 años, ¿no? Son eventos simples. Otra, por ejemplo, que tuvieran, por ejemplo, 3 tarjetas, hablando, por ejemplo, de algún juego, de alguna cosa. El evento es que yo encuentre 3 tarjetas. O, por ejemplo, que en una mazo de cartas, ¿no? Una baraja, yo saque una carta roja, ¿no? O tenga una carta roja. O, por ejemplo, que tenga un as. Entonces, todos esos, si se fijan, es un evento simple. Entonces, ¿qué es un evento simple? Pues es que cumpla una característica o que tenga una variable, ¿sale? La respuesta a una variable, a una solamente. Entonces, eso sería el evento simple, es lo más sencillo, es lo básico, la respuesta básica a cualquier observación o experimento que yo estoy haciendo, ¿sale? Ya si le meten otra característica, entonces ya se convertiría en uno compuesto o en uno conjunto, dependiendo cómo lo planteen, ¿sale? Ahí ya nada más es cómo lo planteen, que vamos a verlo con estos ejemplos. Evento conjunto, les decía, de hecho es el mismo, bueno, casi el mismo ejemplo que les ponía anteriormente. Evento conjunto, por ejemplo, sería que yo una A y B, pero eso que yo una A y B, o sea, si inclusive en la forma de escribirlo, no es lo mismo yo decir A y B que A o B, si se fijan. Si yo digo A y B, estoy hablando de un evento conjunto. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la respuesta que yo busco es que presente esas dos características en la misma respuesta, ¿vale? Entonces, que sea una mujer menor de 20 años. ¿Cómo sería el evento compuesto? El evento compuesto sería A o B, es decir, que sea mujer o menor de 20 años. Yo cuando digo o menor de 20 años, no me interesa si es hombre, ¿sale? Puede ser mujer o puede ser hombre, siempre y cuando cumple la característica de menor de 20 años. Y entonces ahí ya me cambia la probabilidad, ya no es igual. Entonces, esto es un evento conjunto y si yo tuviera un evento compuesto sería A o B, ¿sale? Ahorita lo vamos a ver con unas representaciones gráficas también, como para que quede claro a la hora de cómo se realizan los cálculos, porque de hecho esto tiene una nomenclatura
para representarlo de forma probabilística, digamos, o matemática, ¿sale? Entonces, pero eso también es eso lo que quiero que distingan y que quede claro, inclusive cómo se escribe. Yo en el examen les puedo poner cuál es la probabilidad de que suceda A y B, y entonces es diferente si yo les pregunto cuál es la probabilidad de que suceda A o B, porque entonces la probabilidad cambia, ¿sale? Otro ejemplo sería que tiene que ver con los ejemplos anteriores, por eso viene como DIE. ¿Cuál sería la probabilidad de que yo saque una carta roja y que además sea un as de esa baraja? ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que yo saque un as rojo? Que sería diferente que si yo digo, ¿cuál es la probabilidad de que saque una carta roja o un as? Yo cuando digo carta roja, puede ser de cualquier figura. Y cuando digo as, puede ser de cualquier color. ¿Sale? Entonces, por eso cambia la probabilidad. Si yo dijera carta roja o as, la probabilidad es más grande a como yo la tengo aquí. Si yo digo la probabilidad de que sea carta roja y as, la probabilidad se va a volver más pequeña. ¿Por qué? Porque yo estoy limitando más las características que debe presentar esa respuesta que yo quiero obtener. ¿Sale? Entonces, por eso cambia la probabilidad, porque ya no estoy trabajando, digamos, sobre la misma, sobre los mismos límites, vamos a decirlo así. Ahorita con los ejemplos que están, les digo, un poquito ya más gráficos, vamos a ver todo esto de los cálculos, pero espero que desde aquí ya vaya quedando un poco claro esta parte del conjunto y del compuesto, ¿no? Porque les digo, a veces también es lo que suele ocasionar un poco de confusión. Y el compuesto es el mismo ejemplo que ya les había dado, ¿no? Que sea as o carta roja, ¿no? De esa baraja. Entonces, ¿qué significa eso? Que puede ser un as de cualquier figura o que puede ser una carta, un as de cualquier color o que pueda ser una carta roja de cualquier figura, ¿sale? Entonces, pues yo podría tener una mayor cantidad de opciones al plantearlo así que al plantearlo como lo tenía en el otro cuadro, ¿no? Que fuera as y rojo. Entonces, as y rojo se reducen más las respuestas que yo pueda tener de eso, ¿no? O la cantidad de opciones. Entonces, eso es, y ahorita lo vemos con un diagrama para que quede más claro. El espacio muestral también ya les platiqué, digamos, o les comenté un poquito del espacio muestral. El espacio muestral también, aquí tenemos una definición un poquito más de lógica, ¿no? De matemática, que dice, es el conjunto no vacío formado por todos los posibles resultados y no solamente posibles, sino razonables, ¿no? No van a poner ahí como el ejemplo que les daba del chinche y el perro, que pues esos no son resultados razonables, de un experimento aleatorio, ¿sale? Entonces, ¿qué es el espacio muestral? Mi espacio muestral sería, nuevamente, si pongo el ejemplo de la clase en donde yo elijo hombre y mujer, ese es mi espacio muestral, las respuestas que yo pueda tener, hombre y mujer, ¿sale? No voy a tener otro evento en ese experimento que estoy realizando. Les decía, no puedo tener hombre, mujer, chinchi, perro. No, a ver, es hombre y mujer y ya, se acabó el espacio muestral. Por ejemplo, los números de un dado. Si ustedes lanzan un dado, ¿cuáles serían las posibles respuestas que van a obtener de lanzar un dado? Pues que sacan 1, 2, 3, 4, 5 o 6. ¿Sale? Entonces, ese sería su espacio muestral. No podría estar su espacio muestral formado además por un 0 o por un 7 o por un 8, porque no existe, ¿no? No es razonable. Estoy hablando de un dado convencional, obviamente, ¿no? Con 6 caras y 6 puntos. Entonces, eso es el espacio muestral. Y entonces el espacio muestral obviamente va a quedar definido dependiendo de su experimento. Si ustedes, por ejemplo, tienen una tómbola, bolitas de colores, y tienen y quieren definir su espacio muestral, pues el espacio muestral serían los colores que metieron rojo, verde, amarillo y azul. Pues ese es su espacio muestral. Su espacio muestral no podría ser morado, negro, porque ustedes no metieron esas bolitas ahí o saben que esas bolitas no están ahí. Entonces su espacio muestral son esas posibles respuestas. Ahorita vemos también cómo representamos los espacios muestrales, porque hay diferentes formas de hacerlo. Y podemos tener entonces dos, finito o infinito. El finito obviamente es un poco como lo que hablábamos en los primeros videos de la población, que si es finita o es infinita también.
Entonces finito pues es cuando yo lo puedo cuantificar, infinito es cuando inclusive les decía pues no hay nada infinito, pero que son tan grandes que no las puedo cuantificar o son incontables o no es práctico hacerlo, entonces puedo tener yo espacios muestrales infinitos, ¿sale? Muchísimas respuestas que podría tener. Que bueno, no sé, ahorita no se me ocurre algún ejemplo, pero podría ser alguna medida de que tuviera que ver con una variable continua. Recuerden que las variables continuas, pues podemos tener una infinidad de valores en donde pudiera caer nuestra respuesta. Entonces, esa podría ser un espacio muestral infinito, ¿sale? Ok, ahí luego hay otra cosa importante que tiene que ver con las propiedades de los eventos. Existen eventos que son lo que llamamos mutuamente excluyentes y no excluyentes. ¿A qué se refiere con eso? Vamos nuevamente a poner el ejemplo, y aquí por eso puse esta imagencita, del género del hombre y la mujer en un grupo, ¿sale? Yo, por ejemplo, tengo este experimento en donde voy a seleccionar a una persona y voy a ver si la selecciono es hombre o mujer, ¿sale? Entonces, esos son lo que llamamos eventos mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir? Que no puede presentar las dos características al mismo tiempo esa respuesta que yo saque. O sea, yo si saco un hombre, pues es un hombre, ¿sale? No puede ser hombre-mujer al mismo tiempo. Eso es un evento mutuamente excluyente. Pero si yo, por ejemplo, cambio un poquito el experimento. Vamos a cambiar el experimento que no sea sacar una sola persona, sino que sean sacar dos personas. Y entonces, a la hora que saco la primera persona, resulta que es mujer. Y entonces voy a sacar a la segunda persona. Pero esa primera respuesta no excluye, por ejemplo, que haya sido mujer, que yo vuelva a sacar una mujer del grupo. Eso es a lo que se refiere con no excluyente. Hice el mismo experimento, nada más que como lo repetí otra vez, ahí entonces puedo sacar, entonces sí, tener por ejemplo resultados en donde yo tenga dos mujeres, o saque dos hombres, o saque un hombre y una mujer, ¿vale? Ahí sí serían los eventos no excluyentes. Por ejemplo, vamos a poner otro caso, digo, para no meterme en estas cuestiones del género, porque luego si hay alguien ahí me va, bueno, el lanzar una moneda, ¿no? Si alguien lanza una moneda, son eventos mutuamente excluyentes. O sea, si te sale sello, no te pudo haber salido águila al mismo tiempo, ¿no? Entonces, o si te sale águila, tampoco te pudo haber salido sello al mismo tiempo. Son eventos mutuamente excluyentes. Cuando sale uno, el otro no puede repetirse, ¿sale? A menos que entonces, les digo, cambien alguna característica, por ejemplo, del experimento, que en lugar de lanzar la moneda una vez, la lancen dos veces. Y entonces, al lanzarla dos veces, pues te pueden salir entonces dos sellos, dos águilas o un sello y una águila, ¿no? En alguna de esas respuestas. Entonces, eso es a lo que se refiere con mutuamente excluyentes y no excluyentes. Por ejemplo, el caso que les ponía también, o los que veíamos de los ejemplos anteriores, de el género y la edad, ¿no? Una mujer mayor a 20 años. Entonces, esos eventos no son excluyentes. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una mujer, pero que tenga 20, más de 20 o menos de 20, ¿sale? O puedo tener un hombre que tenga más de 20 o menos de 20. No excluye uno del otro. Pero entonces les decía, por ejemplo, vamos otra vez con la edad. Ahora vamos a cambiarle la edad. Si tengo como resultado y saco una persona de más de 20 años, esa persona no puede presentar las dos características al mismo tiempo, es decir, que tenga más y menos de 20 años. No, o sea, no se puede. A eso se refiere con eventos mutuamente excluyentes y no excluyentes. Lo vamos a ver también ahorita adelante con resolviendo un ejemplito, digamos así, muy sencillo, inclusive de forma gráfica, para que vean en el espacio muestral con un diagrama cómo visualizamos esto, ¿vale? Bueno, y esto es la visualización del espacio muestral, lo pueden hacer ustedes de diferente forma, por ejemplo en forma de lista, que es el primero que tengo yo ahí. Simplemente pueden poner, y así se representa S, es el espacio muestral, ¿sale? Eso significa S, espacio muestral. Entonces es S igual y entre corchetes ustedes ponen sus posibles respuestas, por ejemplo cara o cruz, que sería de lanzar una moneda. O si vamos nuevamente a este ejemplo del salón que les ponía, pues ponen hombre, mujer.
ese sería su espacio muestral y lo pueden representar en una lista, así como está, o sea, escribirlo nada más. Y luego está el diagrama de Venn, que seguramente alguna vez lo habrán visto en alguna clase de preparatoria o alguna clase así. El diagrama de Venn, ahorita lo vemos, de hecho tengo un dibujito más adelante del diagrama de Venn. Entonces es otra forma de hacerlo un poquito ya más gráfico, ¿no? Luego tengo una tabla de contingencia. La tabla de contingencia, también ahorita vemos un ejemplo, es algo muy parecido a lo que estuvimos trabajando en la unidad pasada, que tiene que ver con las tablas de frecuencias. Hagan de cuenta que es una tabla de frecuencias, esta tabla de contingencia. Entonces estas tablas de frecuencia que estuvimos viendo la unidad pasada, que ustedes ya inclusive tienen una tarea ahí o ya hicieron la tarea para como ejercicio hacer algunas tablas de frecuencia, van a ver que es lo mismo en cómo representamos una tabla de contingencia para sacar probabilidades. Entonces muchos de los ejercicios que podamos hacer los vamos a hacer a partir de tablas de contingencia porque es lo más práctico. Manejar un listado, manejar un diagrama de Venn a veces puede resultar complicado dependiendo de la cantidad de variables que yo tenga y de las posibles respuestas o eventos que yo pueda tener, ¿no? Entonces puede ser más complicado. Y luego tenemos lo que le llamamos el diagrama de árbol, que también es otra representación gráfica y que vamos a utilizar o se los voy a mostrar también nada más como con fines, digamos, didácticos para resolver algunos problemas y que veamos cómo funciona la resolución de esos problemas, sobre todo cuando lleguemos a la parte de el teorema de Bayes, ¿sale? Entonces, cuando lleguemos ahí, vamos a utilizar algunos diagramitas de árbol. También nada más les digo, como para hacerlo de forma más didáctica, imaginarnos cómo sucede el proceso, pero también como es un diagrama, pues a veces no es tan práctico, pues si ustedes tienen muchas variables y muchas posibles eventos o respuestas, ¿sale? Ese es el diagrama de Venn, que les digo, a lo mejor alguno de ustedes ya había visto. Lo que tengo yo representado en el rectángulo, pues es mi universo. Entonces ese universo está compuesto por los dos eventos posibles o las dos respuestas que yo tenga, ¿sale? Entonces, el evento, uno de ellos es mujer y el otro evento es hombre, ¿sale? Y entonces es una forma de representarlo. Inclusive los dos ahí pudieran estar encerrados con círculo, ¿sale? Lo vamos a ver en otros diagramas de Venn. Yo puedo tener mujer y hombre encerrados en dos círculos. Y otra forma de representarlo, que es el listado, de hecho está ahí abajito, que es la lista, ¿no? Entonces le ponen U porque es el universo, pero bueno, le pueden poner S, que es el espacio muestral. Y entonces ese espacio muestral está representado como lista hombre y mujer. Ahí nada más le pusieron la primera, la inicial, ¿no? Pero pueden ponerlo completo, hombre y mujer, o así como está, H y M. Y entonces eso ya está en forma de lista, ya también están representando ahí su espacio muestral. Otra forma de hacerlo, que les digo, vamos a estar trabajando pues de forma más habitual en esta unidad, pues es esta tabla que le llamamos de contingencia. Pero si se fijan aquí, lo que yo tengo pues es como una tabla de frecuencias, como lo que yo ya, o lo que ustedes ya hicieron en la unidad pasada. Entonces, las tablas de contingencia son muy útiles porque nos permiten tener la información ordenada, resumida, como veíamos en la unidad anterior con las tablas de frecuencia. Inclusive nos permiten ver, digamos, la asociación o la interacción entre esas variables que yo tengo. Por ejemplo, ahí tengo yo dos eventos simples. El evento simple género, es decir, hombre y mujer, y el evento simple edad, que sería lo que está allá arriba, que es mayor o menor de 20 años. Y entonces yo de una forma bien rápida puedo saber o puedo hacer un cálculo de la probabilidad, ¿sale? ¿Cuál sería la probabilidad que yo tenga una mujer menor a 20 años, por ejemplo? Que es ese cuadro en rojo que está. Ahí es donde se está intersectando, ahorita vamos a ver todos estos conceptos, donde se intersecta la característica mujer con la característica menor de 20 años. Y entonces, como yo ya tengo mis resultados acá, ¿no? El espacio muestral, es decir, la suma de todos estos que están acá son 130. ¿Cuál será entonces la probabilidad? Pues muy sencillo, es 47 entre 130. Esa es la probabilidad de que yo tenga a una mujer menor de 20 años. Entonces, por eso me sirve mucho estas tablas de contingencia. Y es bien sencillo, bueno, es más práctico, sencillo, calcular las probabilidades aquí, ¿sale? Si yo, por ejemplo, dijera, ¿cuál es la probabilidad de encontrar mujer? Solamente mujer, sin que me importara mayor o menor de 20 años, pues simplemente me voy
al final, a la última columna, que es el total, y entonces sería 63 entre 130. Esa es la probabilidad, 63 entre 130. Entonces, vamos a hacer ejercicios de este tipo. Ahorita nada más es un ejemplo, pero vamos a hacer ejercicios de este tipo. Les voy a dejar, obviamente, algunas tareas, ¿no?, para que las resuelvan con este tipo de tablas de contingencia o con este tipo de estructura. Y es, les digo, relativamente sencillo, inclusive ver, identificar cuando yo les pregunte una probabilidad conjunta o un evento simple o un evento compuesto, ¿sale? Es más sencillo inclusive visualizarlo así en las tablas de contingencia. Y de todas formas también aquí abajo les presentan, ¿no?, les ponen cómo representarlo en una lista. Por ejemplo, nuevamente el espacio muestral podría ser que ustedes, y son todas sus respuestas, que sea mujer, que sea menor de 20, que sea mujer mayor de 20, que sea hombre menor de 20 o que sea hombre mayor de 20. Esas son sus posibles respuestas y entonces eso es su espacio muestral, ¿sale? Porque aquí la pregunta que les estamos haciendo o la pregunta posible que les podríamos plantear es cuál es la probabilidad de sacar un determinado género con una determinada edad. Y entonces tengo que hacer esas dos combinaciones, por eso tengo 4 resultados, porque podría obtener de elegir una persona esos 4 resultados, que sea una mujer menor de 20 años, pero que también también puedo encontrar una mujer mayor de 20 años, o también puedo encontrar un hombre menor de 20 años, o también cuando lo seleccione al azar puede ser un hombre mayor a 20 años, ¿vale? Entonces, esas 4 posibilidades son las que yo tengo, entonces por eso es que se representa mi espacio muestral así. Si yo solamente hubiera dicho o les preguntara cuál es la probabilidad de que saque una persona menor de 20 años y una mayor de 20 años, pues entonces su espacio muestral se reduce únicamente a menor y mayor de 20 años, solamente esas dos respuestas, ¿vale? Y el último es, pero si se fijan, una cosa importante que ahorita recuerdo al ver esta gráfica, que siempre listamos todos los eventos posibles. Los eventos posibles, pues ya les dije, eran en el caso anterior los 4, ¿no? Mujer menor de 20 años, mujer mayor de 20 años, hombre menor de 20 años y hombre mayor de 20 años. Entonces siempre debo de listar pues todos los posibles eventos. Igual aquí, este es el diagrama del árbol. Entonces igual, es la misma representación que tengo, si se fijan es la misma representación que yo tengo con la tabla anterior y con la lista que está allá abajito. Es decir, estoy representando lo mismo con una tabla de contingencia, con una lista, que es lo que está aquí abajo, y con un diagrama de árbol. Entonces, aquí en el diagrama de árbol, nuevamente presento todos mis posibles eventos. Si se fijan, tengo hombre y mujer, y mujer puede ser menor de 20 años o mayor de 20 años. Igual en el hombre puede ser menor de 20 o mayor de 20. Y si lo listo, o lo hago en una lista, es exactamente igual a la que yo tenía anterior, y son los 4 resultados. Nuevamente, mujer menor de 20, mujer mayor de 20, hombre menor de 20 y hombre mayor de 20. Esos son los 4 posibles resultados que yo tengo. Entonces son formas similares, alternativas de presentar mi mismo espacio muestral. Les decía, algunos serán más prácticos que otros. Aquí como la tabla de contingencia está chiquita, ¿no?, está cortita, solamente tengo una variable con 2 posibles respuestas cada una, pues puedo representarlo también en una lista o en una diagrama de árbol. Pero si yo ya tengo 2 variables, sigo teniendo 2 variables, pero a lo mejor con 4 o 5 posibles respuestas cada una, pues entonces este árbol se va a hacer muy, muy grande, ¿no? Va a tener muchas ramas y mi lista también va a tener muchas letras o muchas representaciones ahí. Entonces, a veces depende qué es lo que tengan ustedes, que es lo más práctico. Y les digo, vamos a hacer muchos ejemplos con esta. Sobre todo vamos a hacer muchos ejemplos con esta porque es lo más, o sea, cuando ustedes ordenan los datos, pues al final de cuentas, y lo vimos en la unidad pasada, ustedes tienen sus tablas de frecuencias que van a quedar así y de ahí pueden sacar entonces estas probabilidades. Y de árbol, pues lo vamos a ver, les digo, con fines más, se me fue la palabra, pues más para docencia, para que entiendan bien cómo está funcionando esto, ¿vale? Ok, bueno, esos fueron conceptos. Ahora vamos a hablar un poquito de los enfoques de la probabilidad, ¿sale? Que sigue siendo un poquito de teoría, pero es importante que lo veamos.
¿Por qué? Hay dos enfoques de probabilidad, dos enfoques principales, que se llama uno probabilidad objetiva y la probabilidad subjetiva. Y una vez les digo, la probabilidad subjetiva no la vamos a ver en este curso, ¿vale? La probabilidad subjetiva es lo que ustedes hacen en la vida diaria, ahorita lo explicamos un poquito más, pero es lo que hacen en la vida diaria al hacer un cálculo de probabilidad de que, ay, ¿qué probabilidad habrá de que pase bioestadística, ¿no? Y entonces, pues no sé, 30%. ¿Y por qué dices eso? No, pues no sé, no me ha ido muy bien. Ok, esa es la probabilidad subjetiva. Nosotros vamos a ver en el curso realmente lo que es una probabilidad objetiva, sobre la cual podemos hacer cálculos, sobre la cual tenemos bases y fundamentos y sobre la cual podemos argumentar por qué tenemos ese resultado, ¿sale? Sobre la subjetiva no, ahorita platicamos de todas formas un poquito de la subjetiva. Entonces, dentro de esa objetiva, que es la que vamos a estudiar, tenemos dos, la clásica o a priori, se le conoce de las dos formas y ahorita vemos por qué se llama así. Y luego tenemos la de frecuencia relativa o posteriori o frecuentista. También la pueden encontrar, eso es lo que significa frecuencia relativa, frecuentista o la posteriori, ¿sale? Entonces vamos a definir cada una de estas. De hecho, lo que vamos a ver casi en esta unidad de probabilidad, lo que vamos a ver es probabilidad a priori o clásica. Y ya lo que vamos a ver en la unidad número 3, que es la que sigue, casi lo que vamos a ver, o lo más importante que vamos a ver, pues va a ser la frecuentista o posteriori, ¿sale? Pero de todas formas ahorita les explico qué es cada una de ellas. Bueno, miren, la probabilidad clásica a posteriori se basa primero pues en modelos que ya conocemos. ¿Qué significa eso? Vamos a uno de los ejemplos que ya les había puesto y ahorita les doy otro. Cuando yo lanzo una moneda, yo ya sé que puedo obtener dos posibles resultados, que salga cara o que salga cruz, o águila o sello, ¿sale? Esos son los dos posibles resultados. Entonces yo ya conozco el modelo, yo ya sé cómo se presenta el fenómeno, y que no tengo ninguna otra posible respuesta dentro de ese fenómeno que estoy observando. Entonces, por eso se llama probabilidad a priori, porque yo ya con anterioridad, ¿no? Previamente, yo ya conozco ese modelo y ya conozco las características que rigen a ese fenómeno. Y entonces, otra característica que tiene, además de que yo ya conozco es que las probabilidades de que ocurra cada uno de los eventos, por una parte, es igual, o sea, tiene la misma probabilidad de que caiga sello y que caiga águila. Obviamente una moneda que esté bien, que no esté truqueada, pues que no sea de broma o alguna cosa así. Una moneda normal, vamos a decirlo así, pues es que esa probabilidad o que los resultados de esos eventos, que es decir, que salga sello o que sea águila, sea igual para ambos casos. Es decir, yo tengo 50% de que caiga sello y 50% de que caiga águila. Y la otra consideración es de que son eventos mutuamente excluyentes, lo que les decía también hace un momento. Si yo saco sello, no es posible que salga águila, ¿sale? Entonces no puedo tener yo esas dos respuestas al lanzar la moneda. Entonces, esas son las características de la probabilidad clásica o a priori. Yo ya conozco el fenómeno, yo ya conozco el modelo, todos los eventos o los posibles resultados tienen la misma probabilidad y son eventos mutuamente excluyentes. Y les ponía el ejemplo de la moneda y podemos representarlo con la definición matemática que ya les había dicho al inicio, ¿no? O sea, si yo ya sé que tengo dos posibles respuestas y que solamente se puede presentar, por ejemplo, uno u otro cuando lanzo la moneda, entonces sería 1 entre 2, pues ese es mi resultado, un medio, lo que es igual a 0.5 o 50%. Entonces esa es la clásica o a priori. Otro ejemplo muy común que podemos observar es el de lanzar un dado, ¿no? Si ustedes lanzan un dado, esto también se comporta, o lo podríamos ver desde el punto de vista de la probabilidad clásica o a priori. ¿Por qué? Yo ya conozco el modelo, yo ya sé el fenómeno, es decir, yo sé que solamente puedo obtener 6 posibles respuestas, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Si lanzo el dado, no me va a salir un 0, hablando nuevamente de un dado convencional, ¿no? Como de este tipo. Entonces, no me puede salir 7. Ok, ya cumplimos esa primera parte, que sería que yo conozco el modelo, ya sé
ya sé las posibles respuestas que voy a obtener. Todos tienen la misma probabilidad, si no es un dado de truco también, todos tienen la misma probabilidad de salir, tienen la misma probabilidad de que salga el 3, que salga el 2, a que salga el 1, ¿no? A menos que el dado esté desbalanceado, les digo, o sea de truco, bueno, ahí sí, pero ya es una cosa diferente eso. Y la otra es que es mutuamente excluyente, es decir, si cae un 3, no puede caer un 2, no puede caer en un vértice el dado y tener dos números al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, cumple con las características para clasificarlo o tenerlo con una con esta visión de probabilidad a priori o clásica, ¿sale? ¿Y cuál sería entonces la probabilidad de aquí? Si yo, por ejemplo, digo, ¿cuál será la probabilidad de que salga 3 al lanzar yo un dado? Yo lanzo un dado, ¿cuál es la probabilidad de que salga ese 3? Entonces, la probabilidad de que salga 3 es igual a un sexto. ¿Por qué? Porque yo solamente tengo un 3 en el dado, ¿sale? ¿Cuántos números tengo o cuántos lados tengo en total? Pues tengo 6, entonces por eso es 1 entre 6. Y entonces la respuesta podría ser bien un sexto, o si ustedes resuelven la fracción, punto 1666, o si lo quieren expresar en porcentaje, 16.66%, ¿sale? ¿Cuál será la probabilidad de que yo saque un 2? Pues exactamente la misma, es 1 entre 6, solamente tengo un 2 y los números siguen siendo los mismos, los lados siguen siendo los mismos, 6, entonces sigue siendo 16.66%. Entonces, ¿cuánto es la probabilidad de que saque 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cada vez que yo lanzo un dado así de forma individual? Pues hará 16.66. Si yo sumo esas probabilidades me tiene que dar el 100% o el 1, o obviamente en este caso 6 sextos, ¿no? Porque ya estoy sumando cada una de esas fracciones. Entonces, esa es la probabilidad a priori. Si se fijan, pues es realmente, hasta cierto punto, es sencillo, ¿no? Porque en estos obviamente son modelos muy sencillos, pero nos permiten entender muy bien cómo funciona esto de la probabilidad. Ahorita vemos un ejemplo más adelante, un poquito más elaborado, pero también sigue siendo muy sencillo. Y luego tenemos la probabilidad frecuentista o a posteriori, ¿sale? La de frecuencia relativa. Y entonces también esto es muy importante porque nosotros ya revisamos en la unidad anterior lo que es las tablas de frecuencias, ¿sale? Entonces, ¿por qué es probabilidad posteriori o frecuentista? ¿Y por qué se diferencia de la anterior? ¿No? Acuérdense que la anterior era a priori y esta es a posteriori, esto es decir, después, ¿sale? ¿Por qué? Porque esta es un enfoque cuando yo no conozco el fenómeno o no poseo el modelo, como en el dado. En el dado yo ya sé que tiene 6 lados y entonces la probabilidad de que salga un número, el que sea, es un sexto, ¿sale? La probabilidad de que salga sello o águila cuando yo lance una moneda es un medio. Yo ya conozco yo ahí el fenómeno o el modelo. Pero hay fenómenos y modelos que obviamente no conozco. Por ejemplo, vamos a poner el caso ahora de esto de la pandemia, les decía. ¿Cuál es la probabilidad de que las personas mayores de 50 años, por ejemplo, sufran síntomas graves por el COVID? Pues nunca lo habíamos visto, no es la primera vez que se presenta la enfermedad. No tengo yo un modelo, yo no sé, ni siquiera sé el tamaño de la población, o sea, como para poder hacer un cálculo. Entonces, se llama posteriori porque lo que yo necesito es observar primero el fenómeno, obtener resultados de esas observaciones que estoy haciendo, para entonces después proponer mi probabilidad. Y entonces aquí la probabilidad se vuelve además una probabilidad estimada, es una estimación, no es, digamos, no es un valor completamente real, sino que es un valor aproximado, a eso es a lo que me refiero, ¿sale? Que es un valor aproximado, precisamente por esta consideración, que yo el fenómeno pues no lo conozco, simplemente lo estoy observando, estoy sacando resultados y entonces en base a eso voy a hacer entonces sí mi estimación de la probabilidad, mi aproximado de cuánto es esa probabilidad, ¿sale? Entonces aquí lo que tenemos que hacer para este tipo de probabilidades es sacar una mayor cantidad de muestras o hacer una mayor observación de estos eventos para que obviamente mi probabilidad sea lo más exacta posible, ¿sale? A pesar de que sea un valor aproximado, pues sea lo más exacto posible, lo más acercado a la realidad que yo pueda tener. ¿Cómo consigo esto? Pues observando el fenómeno durante mucho tiempo
y sacando obviamente muchos resultados para entonces tener la seguridad de que eso es lo que va a ocurrir. Y que de hecho es lo que se presenta en esta gráfica, ¿sale? La N lo que significa pues es las veces que yo saco un resultado o las veces que yo estoy monitoreando ese fenómeno, ¿no? Entonces, si se fijan, cuando yo tengo N1, que es al inicio, pues puedo tener una variación muy alta, ¿no? Hasta N5, por ejemplo, que está ahí en la gráfica, tengo muchos picos. ¿Por qué? Porque yo cuando saco cuando hago una observación, puedo sacar un resultado. Cuando hago otra observación, voy a sacar otro resultado. Pero cuando ya saqué una cantidad muy grande de resultados, que es lo que yo tengo hasta acá, hasta esta orilla, en este NI, cuando ya saqué una gran cantidad de resultados o hice una gran cantidad de observaciones de ese fenómeno, vamos a decir, mi intervalo de posibles respuestas se hace más corto, se reduce. ¿Por qué? Porque esto es una cosa que también luego vamos a ver un poquito más adelante, que tiene que ver con el cálculo de los tamaños de muestra, que es mi muestra pues obviamente más representativa, y al ser más representativa, entonces voy haciendo que sea mi estimación más y más y más precisa, ¿sale? Entonces, por eso se llama frecuentista, porque se basa en las frecuencias, ¿no? Con qué tanta regularidad ocurre ese evento que yo estoy midiendo. Entonces, esta probabilidad posterior o frecuentista también la vamos a revisar. Hay otro tipo de modelos para hacer esto, no como los modelos estos clásicos, hay otro tipo de modelos y los vamos a revisar también, algunos ejemplos. De hecho, pues muchas veces lo que hacemos, o ustedes lo que van a hacer en el área de la salud, que es a lo que está dirigido, o al área de las ciencias biológicas, a lo que está dirigido esta clase, pues son probabilidades frecuentistas a posteriori. ¿Por qué? Porque pues el modelo no ha sido antes estudiado. Les decía, un claro ejemplo de esto pues es estas cuestiones del virus, del COVID, ¿no? Porque pues nunca antes lo habíamos visto. Entonces, ¿cómo saben los expertos cuál es la probabilidad de que una persona que se enferme se pueda morir? Porque ya han estado observando el fenómeno y entonces, pero mientras están observando ese fenómeno, pues los valores pueden estar variando poco a poco, ¿no? Pueden estar variando, hasta que a lo mejor ya el siguiente año tengamos una tasa más estabilizada, un valor más estabilizado y que veamos que ya no se va a mover tanto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Inclusive lo pueden ver con las tasas de mortalidad, ¿no? ¿Por qué en otros países hay unas tasas de mortalidad más bajas y aquí hay unas tasas de mortalidad más altas? ¿Y por qué? Primero decíamos, pues es que no es tan mortal, pero luego aquí nos dimos como que sí estaba pegando más duro, entonces, precisamente por esas cosas, como es nuevo y apenas estamos recopilando todos esos datos y sacando y sucede este fenómeno del ir estrechando, digamos, ese intervalo de resultados que yo tengo, pues vamos a tener entonces ya una estimación más precisa. Entonces, eso es la probabilidad frecuentista a posteriori. Y bueno, todo esto que les estoy platicando ahorita, sobre todo esto del sacar un tamaño de muestra más grande o el estar observando el fenómeno durante un periodo de tiempo más largo, todo esto es un postulado, una ley que propuso Bernoulli, ¿no? Bernoulli, que lo vamos a ver en la siguiente unidad cuando hablemos de las distribuciones de frecuencia, ¿sale? Nada más así como un pequeño dato cultural, si lo quieren ver así, ¿sale? Luego vamos a hablar también de la distribución de Bernoulli. Y luego finalmente está la probabilidad subjetiva. Ahí está mi gato, ahí está Leo, para los que ya lo conocen, ¿no? Pues Leo se siente que es el rey de la selva, ¿no? Entonces, obviamente, pues es una visión muy subjetiva la que él tiene de sí mismo, ¿no? Entonces, precisamente eso es la probabilidad subjetiva, ¿no? Yo puedo creer que tengo un 90% de probabilidades de pasar la clase, pero si me pongo a revisar mis calificaciones y me han puesto o he sacado puros 50 y 60, pues eso es una probabilidad que está alejada de la realidad, ¿no? Es a lo mejor lo que tú quisieras, pero no es lo que en realidad se está presentando. Por ejemplo, también, a lo mejor, si ustedes háganse esta pregunta ahorita, ¿cuál creen que sea la probabilidad de lluvia en este momento en que ustedes están viendo el video? Pues a lo mejor alguien va a decir 50, 60, 40%. Y ahora les pregunto, ¿en base a qué estás calculando esa probabilidad? Pues yo podría decir, pues no sé, es que
me está doliendo la rodilla y cuando me duele la rodilla casi siempre llueve, entonces yo por eso digo que tiene un 80% de probabilidad de que hoy va a llover, o estoy viendo que hay muchas nubes y entonces por eso digo que hay un 80% de probabilidad de que vaya a llover, pero eso se vuelve subjetivo, ¿no? ¿Cuántas son muchas nubes? ¿Por qué tu dolor de rodilla tendría que estar relacionado con que vaya a llover? Todo eso es subjetivo, ¿no? Y entonces por eso no lo vamos a estudiar aquí, porque ni siquiera hay forma de plantear un procedimiento para resolver ese tipo eh, pues de, digamos, de planteamientos, ¿no? Ni siquiera como para, o sea, no tienen un sustento. Si alguien se los trata de discutir, híjole, pues, ¿qué le digo? Pues es una corazonada, es un sentimiento que yo tengo, ¿no? Entonces, pues eso es la probabilidad subjetiva, ¿no? Y que está sujeto, obviamente, también, pues, a lo mejor a los sesgos, es decir, a las tendencias que pueda tener la misma persona que está dando esa probabilidad. Que muchas veces esta probabilidad también está dada por personas expertas en el campo. Pero aún así, si no están sujetas o si no están sostenidas por hechos o por, vamos a ponerlo así, por, sí, por hechos o por eventos tangibles, pues de todas formas no, es difícil defender nuestros argumentos, ¿no? Pues sí, podría ser una persona experta la que nos está dando su opinión, a lo mejor, ¿no? Podría ser, dice, es que mi abuelito tiene mucha experiencia y como ha cultivado muchos años el campo, él sabe bien cuándo va a llover. No me sabe explicar por qué, ¿no? Pero él sabe cuándo va a llover. Y sí lo creo, pues hay gente que sí, por lo que quieran, ¿no? Siente el aire húmedo, siente un cambio en la presión, lo que ustedes quieran, ¿no? Y hay gente que sí tiene esa expertise o esa experiencia, ¿no? Pero aún así, pues es difícil, les decía, argumentar bajo qué criterios se está sacando esa probabilidad, ¿no? Entonces, por eso no vamos a revisar esta probabilidad que es subjetiva. Vamos a estar trabajando, les decía, con la clásica o a priori y con la frecuentista o a posteriori. Bueno, nada más aquí un par de ejemplitos, nada más. Con la clásica, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un grupo vamos a decirlo, no es el caso, pero un ejemplo nada más, yo tengo un grupo de 40 ingenieros y 20 arquitectos, ¿sale? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar al azar una persona y que su profesión sea ingeniero, ¿sale? Tengo entonces 40 ingenieros y 20 arquitectos. Y yo saco una persona. ¿Cuál es la probabilidad de que elegirla al azar sea ingeniero? Pues la probabilidad sería de 40 entre 60 o de 4 sextos, que es lo mismo también. Esta es una clásica, si se fijan, yo conozco cuántas personas hay en total, que son las 60, 40 y 20. Suponiendo aparte de que pues además no repiten carrera, pues 40 tengo que son ingenieros y 20 que son arquitectos, entonces son mutuamente excluyentes, no puedo sacar las dos profesiones en uno, ¿no? Supongamos que apenas están estudiando, ¿no? Entonces, son muy jóvenes como para poder tener otra carrera, además, ¿quién quisiera hacer otra carrera? Ah, bueno, sí hay quien, pues, pero no se presenta así generalmente. Y entonces, pues, ¿cuántos ingenieros tengo? 40. Entre el total que son 60, 4 sextos. Entonces, esa es un ejemplo de a priori o de clásica. Luego, la frecuentista. Por ejemplo, a lo mejor ustedes tienen en una urna, en una tómbola muy grande, 100 pelotas, ¿no? Bueno, tienen más pelotas, ¿no? Vamos a poner 100 como las que ustedes van a sacar. Pero es una urna muy grande, una tómbola muy grande. Ustedes tienen miles de pelotas, ¿no? No saben ni siquiera cuántas pelotas hay, es muy grande la tómbola. Y entonces ustedes sacan de esa tómbola 100 pelotitas. Y entonces ustedes obtienen que de esas 100 pelotitas que sacaron, 30 son rojas y 70 son blancas. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que ustedes al sacar otra pelotita les dé, por ejemplo, una pelota blanca? Pues entonces las probabilidades serían 70 entre 100 o 7 décimos, ¿sale? Yo sigo haciendo una aproximación ahí, es una estimación,
porque no sé cuántas tengo, pero yo lo saqué en base a la cantidad primera que saqué, que fueron las 100, y que luego de esas pues yo supe que eran 30 rojas y 70 blancas. Entonces, obviamente entre más saque, más pelotitas saque, voy a tener una muestra más representativa. Y entonces va a ocurrir esto que les decía, que es la ley que postula Bernoulli, que entonces mi estimación pues se va a hacer más precisa, ¿no? Estos valores se van a estabilizar, yo no voy a tener ya tantos picos, sino entonces podría ser, les decía, una medida o un resultado más preciso. Entonces, esta es frecuentista. Yo no sé cuántos hay en final de cuentas, de cuánto es mi total, mi población, vamos a decirlo así, en esa urna. Pero yo con este muestreo que hice de 100, como ya saqué que tengo 30 rojas y 70 blancas, yo puedo estimar entonces que tengo un 0.7 de probabilidad de sacar una pelotita blanca la siguiente vez. Entonces, bueno, esa es una frecuentista. Y bueno, ahí está, ¿no? Desconozco la cantidad. Y finalmente la subjetiva, que bueno, la subjetiva ya la expliqué, ¿no? Hay un 70% de probabilidad de lluvia. ¿Por qué? Porque me duele la rodilla, ¿no? Pues está bien, ¿no? Te voy a creer. Entonces, esas serían las probabilidades. Vamos a manejar las dos primeras. La otra, pues está bien ahí como para que ustedes se hagan ilusiones de que tienen muchas probabilidades de pasar el curso de bioestadística, ¿sale? Ok, bueno. Híjole, bueno, ya sigue otra cosa que es el cálculo de las probabilidades. Aquí está, cálculo de las probabilidades. Pero se me hace que lo voy a dejar para otro video, para ya enlazarlo con todo el cálculo de probabilidades que vamos a hacer. Aparte de que ya no me quiero alargar mucho en el video, ya llevo un poquito más de 1 hora. Entonces vamos a dejarle aquí ya hasta ahorita con los puros conceptos. Y ya el cálculo de probabilidad de eventos, que tampoco eran muchas diapositivas más, pero sí me va a llevar todavía unos 20 minutos por lo menos explicar esto. Mejor lo voy a dejar para el siguiente video, ¿sale? Entonces vamos a quedarnos ahorita con los puros conceptos. Espero que tampoco para no hacerlos muchas bolas y que no sea demasiada información. Y les digo, se me hace más práctico videos que sean así más o menos de 1 hora, ¿sale? Entonces, bueno, cualquier duda, cualquier comentario, ya saben que me pueden preguntar a través de la sesión en tiempo real, ahí por el Meet. O si no tienen dificultades para conectarse, pues me dejan algún comentario aquí en el video o ahí en las redes sociales, ¿sale? Bueno, pues cuídense y entonces hasta aquí le voy a dejar por ahora. Nos estamos viendo.